Hola, ¿qué tal? Seguramente has escuchado mucho sobre la dictadura de Franco, el periodo español que fue desde 1939 a 1975. ¿Realmente en España se vivía bien? ¿Se vivía mejor que ahora? ¿Qué repercusiones tuvo en la España actual? Quédate y te lo cuento todo. Soy Delia, profesora de español especializada en AS y A-Level Spanish. Me puedes encontrar en mi canal de YouTube, lógicamente, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. También puedes recibir clases conmigo. Escríbeme a delia@spanishnopanic.com y estaré encantada de ayudarte, de que consigas la nota que mereces y para que puedas acceder a la universidad que quieres. Este es el primer vídeo de una serie en el que te voy a explicar sobre los vencedores de la guerra. ¿Qué papel tuvieron los vencedores de la guerra? Atento, atenta, porque hay muchísima información que he obtenido de programas de radio, documentales, leer muchísimo, muchísimo, em, hablar, comentar ideas, em, estudiar mucho, mucho, mucho. Y vas a encontrar muchos datos útiles que podrás usar en tu examen. También podrás usar estos vídeos como ejercicios de escucha para aumentar tu vocabulario, para recordar mucho, mucho vocabulario. Recuerda que las letras son un poquito pequeñas. Tienes que usar una pantalla grande o la pantalla de tu ordenador. No uses tu móvil o una tableta porque son muy pequeñas. My objective was to show everything on one screen, so that's why letters might be a bit small. ¿Verdad? Que este vídeo es el primero de una serie y en él te voy a explicar sobre el papel de los vencedores y o los opresores de la dictadura franquista. Recuerda que el franquismo fue el periodo en la historia de España desde 1939 a 1975. Y lógicamente tenemos que mencionar a Franco, que fue el artífice, el protagonista de este periodo histórico. Franco se apoyó en dos pilares importantísimos. El ejército, lógicamente, que le había ayudado a ganar la guerra, o los militares, y la iglesia, los obispos, el clero. Además, los falangistas, las clases pudientes o las clases adineradas, sus ministros, cargos públicos, lo apoyaron. Este grupo, el grupo vencedor, también se ha definido como una de las Españas. Se ha hablado siempre que hay dos Españas en España. Y los vencedores constituyeron una de las Españas. Tenemos que mencionar a la Falange como el partido de los vencedores. Era un partido de carácter fascista y paramilitar. Apoyó a Franco desde el primer momento, aunque Franco no estuviese de acuerdo 100% con sus preceptos o sus ideales, fue el partido que lo apoyó. José Antonio Primo de Rivera fue el fundador de Falange. José Antonio Primo de Rivera era hijo de Miguel Primo de Rivera, el general
que lideró la dictadura durante el periodo de Alfonso XIII. El franquismo, como te he dicho, asentó su ideología sobre la base doctrinal de Falange, el símbolo de el yugo y las flechas en la bandera española, que ahora no es constitucional, pero el símbolo de yugo y las flechas en edificios, en escudos, en la bandera, son símbolos que la Falange dio al régimen y que se heredaron de los reyes católicos. La Falange tenía una sección que era el Frente de Juventudes. Los jóvenes se caracterizaban por camisas azules y fue un organismo muy importante, una sección muy importante de la Falange para adoctrinar políticamente a los jóvenes, a las nuevas generaciones españolas. ¿Qué herramientas de trabajo o qué modus operandi tenían los vencedores? Por un lado, la represión, la censura, la parafernalia fascista, el cara al sol, los cánticos, los símbolos, los gestos, la música, los desfiles, los alardes de poder, el brazo derecho en alto, el saludo arriba España, que fue inventado por el régimen, a diferencia de Viva España, que era el saludo de los republicanos anteriormente al franquismo. Muchos actos, desfiles, alardes de poder del franquismo vinieron de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini. Otra característica importantísima de los vencedores fue su enriquecimiento y la corrupción. Lógicamente acudieron a métodos de enriquecimiento que les llevaron en muchos casos a la corrupción. Muchos de ellos se convirtieron en grandes especuladores, se enriquecieron en el mercado negro o en el mercado de contrabando o también llamado extraperlo. Se podían ver gambas, jamones, cordero, cochinillo, salmón en las mesas de los vencedores, a diferencia de las mesas de los vencidos, donde la miseria era enorme, era grandísima. También se desviaba trigo al mercado en negro para evitar las tasas del Servicio Nacional de Trigo. Es decir, las personas ricas, los vencedores, consiguieron realizar o tener un entramado para hacer llegar el trigo a la gente sin tener que pagar impuestos. Si lo piensas fríamente, es una doble moral. eh, Apoyaban al régimen y cualquier norma y regla que el régimen imponía, pero buscaban artimañas, buscaban la forma de esquivar los impuestos y buscaban la manera de enriquecerse a costa del régimen y a costa de los pobres, de los menos favorecidos. Su discurso era clasista y lleno de contradicciones. Podemos establecer un paralelismo con el partido de ultraderecha Vox, que tiene unos preceptos y una ideología llena de contradicciones. Muchos de los vencedores fueron nombrados hijos adoptivos. Franco fue nombrado hijo adoptivo de muchos ayuntamientos de España. Un hijo adoptivo es alguien que no ha nacido en ese lugar, pero se le da un título, se le concede el honor de acogerlo como hijo adoptivo por sus valores, por su figura,
por su grandeza. Y también muchos vencedores, no solo Franco, recibieron distinciones, muchos generales, muchos militares recibieron la Gran Cruz del Mérito, la Gran Cruz de Santa Teresa, la Gran Cruz Militar, que les daba una posición privilegiada delante de cualquier persona. Los vencedores se esforzaron mucho por recuperar los cuerpos de los muertos en su bando. Todavía se pueden ver iglesias, mausoleos, placas con los nombres de sus caídos. Sin embargo, los caídos republicanos no recibieron sepultura, todavía continúan enterrados en fosas, sus cuerpos no fueron encontrados, no han sido encontrados y han permanecido amontonados en fosas comunes. Sin embargo, sus caídos, sus militares, sus soldados, eh, recibieron sepultura religiosa y honores. La iglesia también trató de recuperar los cuerpos de los sacerdotes asesinados por los republicanos. Lógicamente, la iglesia se posicionó a favor de Franco como amiga de Franco y mantuvo esa idea de superioridad con respecto a los republicanos, socialistas, comunistas, perdedores de la guerra. Otro gran, otro gran ideal, otra gran manía y obsesión de los vencedores fue castigar a los rojos hasta el punto de intentar un exterminio físico, moral y económico. Te hablaré de eso en el vídeo sobre los vencidos. Las torturas, desapariciones, fusilamientos, empobrecimiento, violaciones, etcétera, 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 que sufrieron los perdedores, hombres y mujeres, fue atroz. Su obsesión, como te he dicho, era castigar a los que se oponían, a los que se opusieron a la sublevación. Por lo tanto, incautaron y expoliaron bienes de personas del bando republicano, tanto de políticos como sindicalistas, empresarios o cualquier persona contraria al régimen. Tenían una ansia de venganza tremenda. Querían aniquilar al adversario con acciones extremas. Querían depurar y querían que pensaban que el franquismo era una guerra santa, una cruzada contra su enemigo. Persiguieron a cualquier persona que defendía los valores republicanos, aunque no participara, aunque no fuera evidente que era republicano. Como te he dicho, fue un exterminio físico, moral, económico de los defensores de la República. El general Mola, uno de los artífices del franquismo, uno de los grandes apoyos del franquismo, dijo, hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio sin escrúpulos. O por ejemplo, Felipe Acedo Colunga, que fue fiscal jefe del ejército de ocupación durante una parte importante del franquismo y que fue también imitador del Tercer Reich de Hitler, em, dijo, hay que desinfectar el solar patrio. Es decir, hay que quitar a estos insectos, a estas ratas de España. Debido o gracias a Felipe Acevedo, se creó
el plan represivo para purificar el país, basado en la represión y humillación de la Alemania nazi. También se creó el Servicio de Información de la Política Militar. También creó el Tribunal de Responsabilidades Políticas, el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. Creó consejos de guerra, creó comisiones de depuración, se crearon delatores particulares, es decir, personas que a título personal escuchaban, intuían que su vecino, que su primo era contra, estaba contra el franquismo y los delataban, los denunciaban a la policía. Estas personas, la iglesia, los militares, los franquistas, las clases pudientes, nunca pidieron perdón por sus acciones. Gracias a su conexión con el régimen, sus herederos hoy en día tienen grandes fortunas. Por ejemplo, las hermanas Koplovitz, eh, cuyo padre era el director de construcciones y contratas. Estas dos hermanas se han hecho muy ricas gracias al patrimonio que su padre ganó con muchas artimañas y destrucción de republicanos. Y también podemos mencionar a la familia del dictador Francisco Franco, que amasó y está amasando una gran fortuna, una fortuna incalculable. Nunca se ha sabido cuánto tienen y nunca lo han declarado todo. Tengo también que ampliar un poquito más porque hemos hablado de los delatores, no solo delatores a título personal, a título individual, también se crearon delegaciones de información e investigación. Vecinos, los vecinos se controlaban unos a otros, controlaban la afiliación política, controlaban la afiliación política de los maestros y profesores destinados al pueblo. Yo recuerdo, y esto es muy personal, yo recuerdo a mi abuela diciendo, las paredes oyen. Y también recuerdo el silencio de mis abuelos y de mis padres en muchos aspectos cuando recordaban el periodo franquista, en muchos aspectos. Había miedo en los primeros años, cuando Franco murió, había mucho miedo de que la dictadura volviera. También quiero hablarte de instituciones, mecanismos, organismos que se inventaron para apoyar al régimen. Por ejemplo, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo instauró en 1940, pero que después, en 1963, fue sustituido por el TOP, el Tribunal de Orden Público, que castigaba cualquier conducta contraria al régimen y cualquier delito político. Su finalidad era opresora. Antes del TOP había justicia militar. Cualquier persona tenía que declarar ante tribunales y jueces militares a través de consejos de guerra. Después, en 1963, se constituyó el TOP. Y el TOP instauró procedimientos judiciales no
procedimientos militares. ¿Sí? ¿Me entiendes? En lugar de justicia militar, se aplicó la justicia legal, la, la justicia como hoy la conocemos. Estos procedimientos se dice, se ha estudiado que fueron 22.660 procedimientos, emitieron casi 3.900 sentencias y se condenó a 6.748 personas. Hablaremos de los tipos de condenas. La mayoría de los condenados fueron obreros y estudiantes por delitos que hoy en día serían considerados contra los derechos fundamentales. El derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Es decir, los huelguistas y los protestantes, de la minería sobre todo, em, sufrieron mucho, mucho y estuvieron en manos de estos juicios. El objetivo del top era, por un lado, ofrecer una imagen más democrática, es decir, se habían erradicado los juicios militares. España podía presumir de que tenía una justicia actual, pero a ojos de Europa, claro, pero las sentencias, las detenciones fueron innumerables. Y por otro lado, eh, trataban de es- estabilizar la sociedad, evitar la inestabilidad. La Brigada Político-Social fue una sección del Cuerpo General de la Policía. Y era la encargada de detener, interrogar, vigilar y reprimir para el Tribunal de Orden Público. Aparte de la Brigada Político-Social, el TOP, las delegaciones de información e investigación, los delatores individuales, existía el Cuerpo General de la Policía, que era el cuerpo policial encargado de la investigación criminal y la represión política. A esto tenemos que añadir a la policía armada o también llamada los grises. Los grises existieron desde 1941 a 1978, sobre todo en los últimos años del franquismo, años 60, 70, fueron eh, usaron una brutalidad tremenda en las manifestaciones democráticas. Los estudiantes universitarios, obreros, empezaron a manifestarse en la última parte del franquismo y la brutalidad, los golpes, la censura proveniente de la policía armada fue notoria. La policía armada o los grises se transformaron en la actual Policía Nacional. No tiene las mismas características, pero la Policía Nacional es un cuerpo que proviene de la antigua Policía Armada. Tenemos que hablar de la Legión también. La Legión pasó a ser parte de los vencedores. La Legión era la Legión tenía destacamentos en lugares de España y norte de África. Los valores de la Legión siempre han sido valorados, el patriotismo, la defensa
extrema de España, los valores españoles. La Legión tiene unos valores buenos, pero llevados al extremo son muy peligrosos. La Legión, miles y miles de legionarios, militares legionarios, ayudaron a Franco a ganar la guerra. Murieron muchísimos, miles de ellos. Eso da cuenta de la implicación de la Legión en la defensa de la sublevación militar de Franco. Em, Muchos legionarios se convirtieron en partidarios, lógicamente partidarios de Franco, adinerados, corruptos, etcétera. Otros pasaron a una miseria absoluta. Pero la Legión, tenemos que considerar también la Legión y sus destacamentos en diferentes pueblos y ciudades de España como parte de los vencedores. Mantenían el orden también y podían arrestar, llevar a comisarías si encontraban comportamientos contra el franquismo. Y si hemos hablado de la parte más cruel, más brutal de los vencedores, también podemos hablar de la parte social que no estaba libre de maltrato hacia los vencidos, no estaba exenta de torturas y vejaciones hacia los vencidos. Por ejemplo, tenemos que hablar de la sección femenina de la Falange, que fue, em, cuya presidenta de honor fue Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, e hija de Primo de Rivera, dictador en tiempos de Alfonso XIII. Pilar Primo de Rivera llegó a decir que las mujeres nunca descubren nada, les falta talento creador. La sección femenina de la Falange organizaba tareas sociales y educativas con valores femeninos tradicionales fascistas. Divulgaba la instrucción familiar y de higiene. Había una serie de chicas, señoras con el uniforme, una falda con un peto y el escudo del yugo y las flechas, y iban a los pueblos para instruir, adoctrinar a las señoras, a las abuelitas, a las madres, a los niños, para instruirles sobre cómo lavar, fregar, cuidar a los niños, mantener la higiene, etcétera, etcétera. La sección femenina de la Falange publicó el Manual de la Buena Esposa, que seguro que has visto en tu libro de texto imágenes, imágenes que avergüenzan, como por ejemplo lucir guapa para tu marido, arreglar la casa, cuidar a los niños. El mensaje era sumisión, tu papel está en la casa con los niños, eres, no tienes la altura intelectual de tu marido, dependes de él íntegramente o de tu padre. Y hablaremos, publicaré un vídeo sobre la mujer durante el franquismo que es realmente extraordinario. El Patronato de Protección a la Mujer fue otro organismo desde 1941 a 1985. 1985, ya comenzada la transición democrática, que
Dependía del Ministerio de Justicia, estaba presidido por Carmen Polo, esposa de Francisco Franco, que buscaba la dignificación de la mujer. ¿Cómo? ¿Cómo se dignificaba a la mujer? Pues chicas desobedientes, descarriladas, rebeldes, chicas no piadosas, con un comportamiento inadecuado, chicas que no eran sumisas al régimen, es decir, los garbanzos negros entre 16 y 25 años iban a centros de educación, eran ingresadas por sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos en centros de educación como las oblatas, correccionales, casas cuna, incluso psiquiátricos con vigilancia policial, de manera que fueran reeducadas en la moral católica. Pero ¿cómo eran reeducadas? Pues por medio de represión, disciplina brutal, mano dura, palizas, eran tratadas como auténticas delincuentes. Si estaban embarazadas incluso de sus padres, ellas eran culpables, gitanas, lesbianas, todas eran culpables de su comportamiento o de haber tentado a los hombres. Por desgracia no hay archivos o los archivos fueron escritos por hombres, de manera que no sabemos ni cuántas chicas pasaron por estos centros reformatorios, casas cuna, hospitales psiquiátricos, ni qué torturas o qué cosas cometieron con ellas, qué castigos cometieron con ellas. Muchas de ellas se suicidaban, muchas de ellas, las que estaban embarazadas, dieron a sus hijos en adopción para familias ricas porque les lavaban el cerebro, les decían que su hijo iba a ser un desgraciado, o simplemente los médicos y las enfermeras les engañaban, decían que su hijo había nacido muerto y ese niño, ese bebé, iba a manos de una familia franquista. Hubo muchas adopciones irregulares de esos niños. Se habla de robos de bebés y personas adultas que hoy en día no saben que fueron víctimas de un robo de bebés o que son conocedoras pero buscan a sus padres, madres o familiares. Por último, tengo que hablarte de la institución Auxilio Social, una organización falangista de ayuda humanitaria. Desplegó 711 comedores por toda España y aún así estaban desbordados. Había colas y colas de gente para entrar a comer, para recibir algo de comida. Se llaman las colas del hambre. Em, También Auxilio Social desplegó, fundó centros de acogida para hijos de los rojos. Esta fue una gran propaganda y una gran forma de dar importancia y credibilidad al régimen. Somos los vencedores, pero te cuidamos, te protegemos, te damos comida. Somos buenos. Muchos niños, aparte de recibir un lavado de cerebro enorme en los centros de acogida, em,
A algunos de ellos les cambiaron los apellidos de manera que no podían volver a sus familias biológicas. Fueron secuestrados, maltratados, etcétera, etcétera. Tenían que cantar el cara al sol, el brazo en alto por las mañanas, varias veces al día. Y otro ejemplo de las instituciones o de las formas de la Alemania nazi. Me queda decirte que tendrás un vídeo sobre Franco. Tendrás un vídeo también sobre los vencidos y nuevamente te doy las gracias por tu atención, por tu interés en estos vídeos. Dale al like, suscríbete y toma clases conmigo si quieres y hasta la próxima. Chao, chao.